estimados participantes. Sean bienvenidos a otra actividad que realiza el Centro de Producción Más Limpia. Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener la participación de nuestro socio Tech Dipre con el tema el tratamiento de agua en la industria, un factor clave para la sostenibilidad. Y para ello vamos a tener a la participación de nuestro ingeniero Steve Rosales. Como les comentaba, es parte de nuestro equipo de socio Tech Dipre. Agradecemos mucho su participación, ingeniero Steve, y gracias por estar aquí. Así que, sin más, le concedo el espacio a los participantes. Los invito a que si ustedes tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden comentar en el chat o también al finalizar pueden levantar su mano y les daremos la palabra. Entonces, ingeniero Steve, adelante, le concedo el espacio. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar participando en este webinar de un tema muy importante que es el tema del tratamiento de aguas residuales. Eh, Les agradezco su asistencia a este webinar porque en este estaremos aprendiendo algunos conceptos y algunas propuestas acerca de lo que es el tratamiento y su importancia dentro de lo que es la producción industrial. Vamos a compartir una pequeña presentación que he preparado para este caso. Bueno, en este caso, el tratamiento de agua en la industria es un factor clave para la sostenibilidad. El tema es algo muy importante y en este caso, este tema es vital en estos tiempos que hemos ya tenido algún tipo de problemas con lo que es el agua, hemos tenido sequía, hemos tenido procesos en el país en el que hemos tenido falta de agua y que nosotros hemos tenido que comenzar a pensar qué hacer en eso, porque este es un proceso el cual va a ir creciendo y va a ir creciendo exponencialmente si nosotros no detenemos las acciones que se están haciendo, las actividades que estamos haciendo, como las estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a comenzar con un par de eh, definiciones. Primero vamos a hablar de qué es el tratamiento de aguas residuales. En cierto modo, el tratamiento de aguas residuales es una depuración de las aguas residuales que consiste en una serie de procesos por medios físicos, químicos o biológicos, que lo que se busca que es eliminar los contaminantes presentes en el agua resultantes del uso humano o de otros usos. Esto es una definición muy adecuada en el cual nosotros lo que estamos haciendo desde el tratamiento de aguas es depurar las aguas que producimos por serie de tres procesos. Un físico, que podemos tener un ejemplo, la filtración. Podemos tener el químico, que es agregarle algún tipo de compuesto para hacer un precipitado y poder retirar después de manera física ese precipitado, o una floculación en la que podemos tener algún tipo de emulsión y poderla retirar, y los biológicos en la que nosotros hacemos remediadores, que son un compuesto que está formado por entes biológicos, en este caso bacterias, que se encargan de consumir los, eh, los compuestos contaminantes, ya que ellas se nutren de esos compuestos. Y la idea es eliminar todos los contaminantes que existen en el agua, que es resultante del uso humano y de otros usos. Recordemos que la idea del tratamiento de aguas es lograr tener un agua que pueda ser consumible de nuevo. Y por eso entramos a la definición de sostenibilidad. Entonces, si nosotros queremos buscar el agua que esté para un nuevo uso o que se pueda volver a reutilizar, vamos a entrar
analizar el tema de sostenibilidad. Y aquí al lado derecho de su pantalla les definí lo que es la sostenibilidad. Primero es un desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Es algo bien importante porque es un sistema en el que nosotros tenemos una satisfacción de las necesidades actuales, pero no estamos comprometiendo el futuro de las generaciones, el futuro de la vida en lo que es nuestra tierra. Y tomemos en cuenta que no es solo el humano el que está viviendo dentro de la tierra, el que está habitando. Tomemos en cuenta que están los animales, están las especies, las plantas, los microorganismos, o sea, somos un espacio en el que hay miles de especies que tienen un proceso biológico y son entes vivos. Entonces también no estamos, nosotros tenemos que tener, comprometernos en la capacidad de que las futuras generaciones, no solo de humanos, sino también de la humanidad y de los seres vivos. Pero ¿cómo lo hacemos? Garantizando un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ver en la sostenibilidad. Muchas veces nosotros la sostenibilidad la vemos desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa? Si esto nos redunda en algún momento en disminución de costos, ahorro para la empresa, ahorro para la industria, ahorro para las casas, pagar menos, ¿verdad? En un caso dado por el canon de agua, nosotros queremos que es sostenible, o sea, que se pueda pagar. Pero también tenemos que pensar que no solo la sostenibilidad tiene el tema financiero, sino que tiene varias acciones en el ente económico, en el ente del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ser sostenibles, tenemos que interactuar con nuestro medio ambiente y optimizar los recursos. Y el bienestar social. La sostenibilidad va orientada hacia un bienestar social en el cual se han logrado satisfacer las necesidades del sector que está aplicando la sostenibilidad y este está logrando no comprometer la capacidad para el futuro. Entonces genera un bienestar, una mejoría en la vida de las personas y de los seres vivos circundantes que están interactuando con nosotros. Y podemos observar en este pequeño diagramita que cuando nos enfocamos ya en nuestro tema, que es un factor, el tratamiento de agua es un factor importante en la sostenibilidad en la industria. Entonces vemos que la industria está en el inicio del proceso y que nosotros con el tratamiento de aguas residuales tenemos que generar una sostenibilidad. Lo que sucede es de que hay varias actividades que nosotros vamos a realizar dentro de un proceso de tratamiento de aguas residuales que nos va a ayudar a mejorar nuestra economía dentro de la industria, dentro de la empresa. Vamos a aportar al medio ambiente una mejor calidad de vida también para los seres vivos y el bienestar social que se va a generar con la consecuencia del tratamiento de aguas residuales. Ahora vamos a visualizar lo que es otras definiciones y otros temas. ¿Qué es una industria sostenible? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo nosotros definimos dentro de DPRAIL una industria sostenible? Es una industria que se refiere a las que tienen actividades industriales y que buscan minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. Y al mismo tiempo, ese impacto tiene que ser mínimo en la sociedad y la economía. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en un diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, sabemos de que en primer lugar tenemos que la actividad que estamos nosotros realizando como industria tiene que bajar su impacto en el medio ambiente. De reducir contaminantes, reducir que es, en este caso, agua contaminada o agua con compuestos que son contaminantes, en el cual llega al medio ambiente, la sociedad
tiene impacto porque tiene impacto esto porque cuando llega a los afluentes, cuando llega al drenaje, y esto por lo regular en Guatemala son tirados o son vertidos en lo que es ríos, riachuelos, o en algún caso se están ya vertiendo en lo que es haciendo fosas sépticas que están permeando y contaminando los mantos acuíferos subterráneos. Entonces, ahí estamos impactando en la sociedad, porque la sociedad vive del agua, vive las personas del agua que se extrae de estos lugares. Y la economía, ¿por qué? Porque el impacto mínimo en la economía va a ser de que a pesar de que hay un gasto, porque muchas veces nosotros los procesos los miramos como gasto hasta cuando ya comprobamos que hay un retorno gracias a esa actividad. Entonces, económicamente pensamos que es un gasto de inicio, pero posteriormente se vuelve una inversión cuando ya vemos que tenemos réditos, ya tenemos disminución de costos y por ende aumento de utilidades. Y eso es lo que en el tiempo se busca maximizar esos beneficios positivos para que sean sostenibles, o sea, se mantengan a largo plazo. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros como industria sostenible tenemos que tener un objetivo principal, lograr el equilibrio entre la producción de los bienes y servicios, preservar los recursos naturales y el bienestar social. Ese es el objetivo principal de una industria sostenible. Entonces, el tratamiento de aguas encuadra re bien en lo que es este objetivo. ¿Por qué? Porque la producción de bienes y servicios, la mayoría, por no decir el 100% de las producciones, requieren el uso de agua. Y por ende, si nosotros nos vamos, en muchos casos los que hemos estudiado ingeniería química, sabemos de que el, existe un balance que es igual, entra, lo que entra es igual a lo que sale, y queda a veces una reserva o queda algo dentro del sistema, pero siempre sale algo. Entonces, si entra agua, va a salir probablemente agua, pero muchas veces no en las mismas condiciones de la que nosotros recibimos. Entonces, nosotros tenemos en nuestra industria, consumimos agua para nuestros procesos, para limpieza, uso de nuestras oficinas administrativas, para uso dentro del proceso, ¿verdad?, que tenemos. Y posteriormente, ese procedimiento genera del área de uso administrativo, lo que va a generar son desechos de la actividad humana, como lo son los desechos orgánicos, los desechos de los sanitarios, ¿verdad? Los desechos sanitarios, tenemos desechos de lo que es la el uso de los lavamanos, el lavado, si lavamos, si hay que lavar la planta, eso es una industria alimenticia, se lava la planta en muchos momentos, entonces ahí hay muchos compuestos orgánicos en los que nosotros tenemos que limpiar. Entonces esos compuestos se van en el agua y se van para lo que son los drenajes. Entonces ahí también tenemos la necesidad del uso de plantas de tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque ya contaminamos, ya le agregamos varias compuestos, se le agregó otras sustancias a lo que es el agua, como venía originalmente. Y esta tendría que volver de igual manera, o sea, si tomamos de una manera responsable, lo que nosotros tomamos tenemos que volverlo igual al ambiente. Entonces, si nosotros tomamos agua en una parte con todas las medidas, lo que es las capacidades que tiene el agua, que esté con poco contaminante, que se encuentre de una forma con pocas partículas químicas, poco contaminación biológica, eso es lo que tenemos que devolver nosotros a lo que es el ambiente, a la sociedad. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos que tener agua que ingresa con una forma de
de composición química, física y biológica, y tiene que salir realmente de la misma forma. Y el bienestar social se puede dar cuando nosotros mejoramos esa. Entonces, la industria sostenible tiene que orientarse a lo que es que dentro de su proceso hayan transformaciones de materia prima, hayan transformaciones, eh, perdón, me escuchan, que parece que se cayó la señal. Sí, le escuchamos. Ah, ok, tuvo un pequeño pico de señal y como que se me desconecté un segundo. Bueno, continuamos. Entonces, la preservación de los recursos, como hablábamos de la lluvia. Entonces, nosotros hemos visto que la lluvia es el ciclo perfecto, ¿verdad? El ciclo perfecto, porque tenemos desde comenzamos comienza a llover, el agua cae prácticamente limpia, llega a la tierra viene, se llena de biológicos, químicos, van sales disueltas, arrastra tierra, arrastra materia orgánica y llega al mar. Entonces viene el mar y por medio de la energía del sol se evapora y devuelve, ya la usaron peces, la usaron plantas, la usamos nosotros los humanos y el agua regresa, limpia otra vez. Entonces tenemos una planta de tratamiento gigante cuando tenemos la lluvia. En la tierra pasamos y llega y el mar se vuelve con él solo una planta de tratamiento de aguas residuales gigante. Lo único es que no tenemos lo que se va acumulando es lo que tenemos la salinidad del agua, ¿verdad? Por el crecimiento, pero como eran los compuestos naturales desde de hace millones de años que se han ido acumulando, pero actualmente nosotros le hemos agregado algunos compuestos que se han ido deteriorando la calidad del agua y deteriorando lo que es algunos ciclos biológicos por la actividad humana. Entonces, la industria sostenible tiene que ir a disminuir, minimizar ese impacto negativo. Y la planta de tratamiento de aguas residuales es clave, porque como les comenté al inicio, o sea, el mayor recurso que utiliza realmente un proceso es el agua. Puede ser hasta un proceso no químico, no físico, un proceso en el cual vamos a utilizar solo actividad humana. Y en ese proceso se generan desechos. Entonces siempre va a ser necesario buscar el tratamiento de las aguas residuales. Para eso, vamos a ver más adelante, existen varias formas, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Va a depender del sector que estemos y la forma que tenemos que diseñar los proyectos de tratamiento de aguas. Pero ¿qué es los principios claves? Entonces, podemos hablar de los principios claves dentro de una industria sostenible, es la eficiencia energética, la responsabilidad social y la gestión responsable de recursos. Entonces, cuando uno decide en una industria que sea sostenible, que pueda tener ese balance, ese mínimo impacto negativo en el tema económico, en la sociedad y en la actividad, nosotros tenemos que orientarnos a tres principios claves. La eficiencia energética. Necesitamos energía, necesitamos energía, pero también necesitamos que esa sea consumida de manera mínima, porque sabemos que el consumo de la energía muchas veces genera mucho más desechos. La responsabilidad social, tenemos que ser responsables socialmente, ya que nosotros muchas veces como industrias intervenimos dentro de sectores donde existe actividad humana previa y nosotros vamos a reconfigurar ese extracto, esa área de la sociedad o en ese territorio, lo que es las actividades. Entonces también tenemos que pensar en responsabilidad social. Un ejemplo que podemos ver es la responsabilidad social cuando nosotros tenemos una planta que está generando la actividad mucho ruido y tenemos colonias habitacionales, o sea, colonias alrededor residenciales, módulos habitacionales, en los cuales ese ruido
puede ser molesto. Entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad social de minimizar el impacto de eso en lo que es los alrededores y la gente que está viviendo alrededor de nosotros. Y tenemos que estar totalmente seguros, estar totalmente comprometidos con una gestión responsable de recursos. La gestión responsable de recursos, les podría decir que muchos la ven como ahorros, ahorrar. Todos piensan que el ser responsable en la gestión de recursos es no gastar, pero muchas veces el no gastar genera más costos. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar algún tipo de actividades que al inicio va a haber una inversión o un gasto, como les comenté anteriormente, porque siempre lo vemos todo como gasto, ¿verdad? O sea, todo es un gasto. Inversión es solo cuando decimos compramos una máquina. Inversión es también mano de obra. Pero al principio es gasto, ¿va? Porque no vemos resultados, no vemos utilidades inmediatas, ¿verdad? Una máquina la podemos comprar y si no me funciona, a los 2 días la puedo vender. Al mismo precio igual o hasta mayor o menor, ¿verdad? Pero sí hay una recuperación. Pero ahí es donde vamos la diferencia. Entonces, la gestión responsable no es solo pensar en ahorrar. La gestión responsable es aprovechar al máximo los recursos que tenemos. No es ahorrar. Porque me he topado en proyectos que nos dicen, miren, pero es que está muy caro. Sí, pero el beneficio que va a tener eh, es grande, ¿verdad? Va a tener una mejora en su proceso, va a evitar algún tipo de multas por la normativa, ¿verdad? Por el 236/2006, que es el famoso artículo que todos en temas de ambientes tenemos fijado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que gestionar de manera responsable de que esos recursos económicos, los recursos como el agua, el aire, eh, tenemos que gestionarlo, la tierra, tenemos que gestionarlo de manera responsable, más que todo cuando se trabaja en el tema de agroindustria, tenemos que ser muy responsables en la gestión de la tierra, que es lo que muchas veces se ha perdido, ¿verdad? Porque no se hacen las inversiones adecuadas al inicio, entonces en el camino se va corrigiendo y se siente que es un poco más caro, ¿verdad? Hacer esas correcciones, entonces a veces se deja y no se quiere invertir en eso. Entonces tenemos que ser responsables en eso. Y esa relación del último punto, también entramos con el tema de prácticas de reciclaje y reutilización de los recursos, que han pasado de ser una opción a una necesidad. Eh, la obtención, si nosotros producimos mucho producto residuo en nuestras actividades, podemos nosotros reciclar y se pueden ya reconfigurar y volverlos a hacer plástico. Entonces lo que se hace, hay situaciones en las que podemos hacer mezclas, que el mismo plástico peletizado puede servirnos para hacer un aglomerante de algún compuesto o una mezcla. O pongámosle, crear una terraza, ¿verdad? Una terraza y en lugar de ya estar usando o arena o piedrín, podemos utilizar plástico peletizado, ¿verdad? O en pequeños pedazos cortados para poder ser el aglomerante que esperamos de nuestra terraza. Entonces también ya esto se vuelve una necesidad. ¿Y qué pasa con las plantas de tratamiento de agua? Las plantas de tratamiento de agua son por mayor porcentaje las principales promotoras de prácticas de reciclaje y reutilización de recursos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el agua es muy fundamental en la industria, en numerosos procesos, y para nosotros usarla
y en un momento dado contaminarla con otros compuestos, también podemos reutilizarla. Al extraerle todos esos compuestos, podemos reutilizarla para agua de calderas, podemos para riego. En el caso de muchas agroindustrias se puede utilizar para riego, agua para limpieza, la misma agua que nosotros usamos, que limpiamos o usamos en proceso, la podemos utilizar para la limpieza de la planta. Pero ya le hemos quitado los compuestos, los componentes que nos están dando problema, ¿verdad? Nos están volviendo agua contaminada y al quitarle todos esos sedimentos biológicos, estarle quitando todos los físico-químicos que puedan tener mezclados, podemos nosotros ya reutilizarla para algunas actividades. Y si nosotros podemos ir más allá en la visión y los volúmenes son de una manera muy altos, también ya se puede pensar en la reutilización para el consumo humano, que es un proceso un poco más extenso, un poco más de inversión, pero ya se puede utilizar el agua para el mismo consumo, la misma que nosotros estamos produciendo puede ser para el consumo humano. Eso queda ad hoc en lo que son las municipalidades, en el manejo del agua en las municipalidades. Actualmente tenemos un déficit de lo que es el agua, porque según los estudios que han elaborado, se pierde alrededor del 30 al 40% de agua en tuberías de mal estado. Eso es solo en el caso del área metropolitana. Estamos teniendo menos, se están teniendo menos recarga de lo que son los mantos acuíferos, los manantiales han ido disminuyendo y hemos tenido y ha ido el crecimiento de la demanda de agua potable. Entonces, la reutilización del agua es una opción para lo que es lograr disminuir esa necesidad básica insatisfecha que tenemos en ese tema, pero eso compete más al tema de municipalidades. Pero dentro de la industria lo que podemos es reutilizarla, la podemos reutilizar para el uso de los sanitarios, también podemos utilizarla para, como les comenté, el lavado de plantas, el lavado de lo que son las áreas de trabajo, donde se necesite lavar los pisos, lavar las áreas. Entonces ahí es donde nosotros podemos reutilizar el agua. Pero tiene que llevar cierta calidad para poder utilizarlo. O sea, no podemos utilizar esa misma agua para lo que es consumo humano. No, y la vamos a usar para lavar. Un ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo que es en la sostenibilidad y el ahorro de recursos comienza ya a influir el tratamiento de agua. Podemos, tenemos algún tipo de procesos dentro de empresas que están produciendo alimentos por medio por medio del uso del aceite comestible. Ese mismo aceite hemos visto que se reutiliza por parte de gente que recolecta y va a recolectar en equipo especial, en pipas o va a recolectar lo que es aceite, entonces ese proceso también se puede hacer para el agua, que si estamos en una corporación que tiene varias actividades, varias empresas que están utilizando agua, se puede volver, se agarra el agua, se consume, se trata y se puede reutilizar en nuestras mismas empresas al lograr un volumen necesario, lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí viene ya cálculos de que cuánto estamos produciendo, ¿verdad? De lo que es a partir de lo que consumimos, de la toma inicial de agua, cuánto está saliendo a lo que es de nuestra agua para ser tratada, o sea, agua con desperdicios o con contaminantes, y en ese proceso logramos pasar a lo que es la limpieza, acopio, y podemos redistribuirla para otras actividades y ahí todavía la podemos volver a tratar, pero ya como sabemos de que va a bajar, la calidad va bajando, o sea, si hemos hecho un proceso para la limpieza,
o para toma de agua, o sea, reutilización del agua para consumo humano, y a la siguiente ya no podíamos usarla, y así en una tercera escala, en 3 ciclos, ya la podemos devolver a lo que son los drenajes para que vaya de manera responsable con el mínimo de contaminantes que exige la legislación del país. Vamos a seguir con el tema de cuál es la importancia. En el contexto de sostenibilidad industrial, el tratamiento de aguas es fundamental por varios motivos, entre cuales destacamos los siguientes. Primero, recordemos que ya tenemos problemas de agua y creo que no solo son los problemas que tenemos por el consumo que tenemos en nuestras casas, el consumo domiciliar. Ya tenemos problemas para consumo industrial. Consumo, estuvimos oyendo, no sé si ustedes lograron escuchar la noticia que ya la agroindustria está preocupada porque han bajado grandemente los caudales de los ríos, ¿verdad? Y esto genera problemas porque recordemos que la agroindustria no solo utiliza para sus procesos industriales, sino lo tiene que utilizar para sus procesos agrícolas. Entonces, muchas veces podemos decir un ingenio no necesita tratamiento de aguas, porque ellos mismos pueden sacar de la caña, extraer agua, reutilizarla. El ingenio es muy eficiente, los ingenios en Guatemala son bien eficientes para la optimización de recursos, pero el riego se está complicando. Y las plantas crecen por riego. Son pocas, ¿verdad? Y hasta las plantas que están en áreas desérticas necesitan una gota de agua para vivir. Pero ellas la optimizan. Entonces, nuestra idea como sería la especie dominante en esta tierra, sería pensar como algunas plantas que optimizan grandemente una gota de agua. Entonces, la conservación de recursos hídricos es muy importante. Entonces, el tratamiento adecuado permite reciclar y reutilizar el agua en los procesos industriales. Entonces, podemos reutilizar el agua. Entonces, es clave esta parte. Es muy importante porque el agua la podemos volver a usar en nuestro proceso. Como hemos comentado anteriormente, podemos ingresarla después del proceso, limpiarla y se puede utilizar para otras actividades que tenemos. Tal vez no, unas actividades no muy, que el agua no se necesite con ciertas calidades, en el caso de los sólidos que tenga, la carga biológica que pueda tener y el tipo de bios que ha de tener dentro de su composición. Y esto nos va a ayudar a conservar los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque reducimos la demanda. Al reducir la demanda va a ser un importante ahorro económico para las industrias. Entonces ya no necesitamos comprar X pipas, ¿verdad? De agua, porque muchas veces no solo nos toca comprarlas, sino tratarlas. Y ese es el problema que sucede muchas veces dentro de las industrias, que al final tenemos que tratar la que compramos y tratar la que sacamos. Entonces, ¿no sería mejor solo generar un proceso en el cual compramos o tenemos un agua de mejor calidad producida por nosotros? Solo compramos un tipo de agua con una calidad un poco superior, la utilizamos y la recirculamos hasta que deja de ser funcional. Entonces la usamos en procesos, la tratamos, la volvemos a usar. En el siguiente proceso ya la usamos para actividades de lavado y en el siguiente proceso para actividades de limpieza de desechos de actividad humana. Y ya se va al drenaje. Entonces vamos a reducir el consumo y en cierto modo en lo que es un ahorro importante. Entonces ya tenemos un proceso económico que nos vuelve sostenible nuestro proceso.
de tratamiento de aguas. Y es lo que muchas veces sucede, ¿va? Como otra de las actividades responsables del medio ambiente, que es la generación de luz por paneles solares, que es otra actividad ambiental que la inversión es alta, pero en el tiempo comienza a ser económicamente muy rentable, que es el uso de paneles solares, que muchos, no tenemos la bendición aquí en Guatemala de que hay mucha luz solar. Hay muchos lugares donde, a pesar de que llueve, pero solo con el impacto de la luz solar en la mañana, tenemos reserva para operar tarde o noche y poder disminuir los costos de energía eléctrica. La otra de los motivos para la importancia del tratamiento es que muchas industrias generan aguas residuales, contienen contaminantes químicos, biológicos perjudiciales para el medio ambiente. Entonces aquí vemos de que muchas de las aguas en nuestros procesos llevan químicos que pueden ser de riesgo para la vida y no solo para la vida, para los seres vivos en general, sino también para nosotros como humanos. Entonces, este tratamiento permite eliminar o reducir significativamente los contaminantes antes de que el agua sea reutilizada o liberada al medio ambiente. Esto me recuerda el problema que hubo al inicio de este año, de que hubo una contaminación de un afluente en Mazatenango y según algunos informes, parece que era un contaminante que estaba generando lo que era esta enfermedad. Ahorita no tengo el nombre, pero era esta enfermedad que se focalizó en un lugar debido a ciertos contaminantes. Entonces también ahí es donde nosotros vemos que esto nos puede afectar. ¿Cuántos de nosotros nos llegan las aguas con turbidez? O sea, que vienen, se miran cafezonas o muy blancas y a veces hasta generan un poco de espuma en el agua del chorro. Eso es presencia de algunos compuestos químicos que pueden a futuro dañarnos, ¿verdad? Hemos oído de que hay pozos en ciertas áreas que ya tienen metales pesados, ¿verdad? Hay metales pesados en su composición y sabemos que el metal pesado es muy peligroso para la vida del humano, no digamos para los seres vivos circundantes. Entonces, veamos que son dos motivos muy importantes para el tratamiento del agua. Uno, ya lo vimos, que es económico y la minimización de las contaminaciones sobre el medio ambiente. Aquí viene lo que no sabemos si es cierto o no es cierto, si se va ahora o no se va ahora. Eh, Algo que nos ha estado retrasando y realmente ponernos la meta de aprovechar el cumplimiento normativo para mejorar calidad de vida, mejorar costos y mejorar el ambiente y crear un ciclo sostenible en las industrias. Ha costado, porque nosotros sabemos de que ha costado con el cumplimiento normativo, porque muchas veces las situaciones normativas en estos países son bien complejas y muchas veces no son hechas ad hoc técnicamente o solo lo que han hecho es producir un homólogo de otro país en el cual no han tropicalizado hacia nuestra forma de ver, forma de pensar, forma de usar los recursos, la cantidad de recursos que tenemos. Entonces, ese cumplimiento normativo, como aquí lo especifico, en muchos lugares del mundo existe. Existen regulaciones estrictas sobre la descarga de aguas residuales industriales, que en Guatemala hay una normativa, pero hay países que tienen más fuerte, más penalizable la normativa. Países que sí ya tienen problemas de agua, podemos hablar de los países europeos, ¿verdad? Donde hay un problema alto de agua, un problema de falta de agua para consumo humano, por lo tanto, y además hay demasiada industria. Entonces ellos comenzaron a reconvertirse por medio y el primer eslabón para esa reconversión fue el cumplimiento normativo. O sea, obligando con regulaciones estrictas
a comenzar a detener ese problema. Y el tratamiento adecuado de agua es fundamental para que las industrias cumplan con esas normativas ambientales, evitando sanciones y contribuyendo a la preservación de ecosistemas. Eso es algo bien importante porque ustedes pueden visualizar que el tratamiento de aguas por medio de la normativa lo que va a ayudar es a mejorar también las normativas ambientales. Porque vamos a comenzar a mejorar los indicadores, a mejorar nuestras restricciones y si nosotros somos socialmente responsables, estamos cumpliendo con las normativas, ya podemos ser incluidos y podemos aplicar a otras normativas como aplicar a lo que es certificaciones internacionales, certificaciones de uso de agua, certificaciones que existen a nivel mundial que nos abren mercados para comercializar nuestros productos o para darle un valor agregado a nuestro producto. Porque recuerden que no solo es el exportar y querer colocar el producto en Europa, en Japón, en Estados Unidos, que tienen otros estándares distintos a los nuestros, pero si nosotros lo colocamos en el país, le estamos dando un valor a nuestro producto, un valor a nuestra marca, un valor a lo que estamos nosotros produciendo. Y eso es de mucha utilidad para una industria, para una empresa. Ese valor que le vamos a agregar, no porque nos lo exijan, sino porque ya el producto lo va a llevar. Entonces, ya eso nos va generando otras ideas, ¿verdad? Ya nos va generando otras propuestas para que veamos que el tratamiento de aguas no solo entra en el tema eh, del medio ambiente social, sino que también lo podemos ver desde una manera de lo que es de agregarle valor a los servicios que prestamos, al valor a los productos que vendemos, valor a la actividad que ejercemos, ¿verdad? Y algo que es reconocido también socialmente. Ahora viene el tema importante, la reducción de la huella hídrica. La huella hídrica, ¿a qué nos referimos? Es el volumen total de agua utilizada directa o indirectamente para la producción de bienes y servicios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer no es consumir más, no es venir y decirle a la municipalidad, mire, necesito que me abran más chorro, va, más el chorro, la tubería más grande. Ya Chapiscaya ya no aguanta, ¿verdad? Ya demasiado consumo. Y nosotros tenemos que ver de dónde producimos, compramos pipas de ríos que van a recoger ultracontaminados, ¿verdad? Porque la actividad humana que está del lado del Estado no está muy bien coordinada y tenemos problemas de contaminación en todos los ríos. Eh, Me recuerdo que hace algunos meses salió la publicación del 98% de los ríos de Guatemala están contaminados, que sí, tenemos que tratar todo el agua para consumirla, no para desecharla. Entonces, imagínense nosotros como industria. Tenemos que tratar al entrar y tratar al salir. En alguna manera es un ciclo engorroso. Lo que tenemos que hacer con el tratamiento para ser sostenibles en la industria es comenzar a aportar como industria para que ya el tratamiento inicial se vaya disminuyendo y que ya el tratamiento al final llegue a las entidades de Estado, ¿verdad? El Estado, los encargados de los grandes flujos, sean los que ellos ya traten iniciar las aguas. Y nosotros solo nos encargamos de tratar las que descargamos. Entonces, si nosotros tratamos las que descargamos, la presión sobre el tratamiento estatal baja. Entonces logramos la apertura al Estado. Y ese es un círculo que dentro de las políticas públicas debería estar para ayudar a la sostenibilidad por medio del tratamiento de aguas. Si nosotros comenzamos a tratar las aguas, el nivel de carga de contaminantes biológicos, químicos, van a ser menores. Entonces el tratamiento de agua va a ser un poco más sencillo para administrar. Y como el Estado administra 340 municipios, es un trabajo enorme, pero al descargarle ese peso, vamos a lograr que ellos entren con nosotros a la sostenibilidad.
Y al entrar en esa política de sostenibilidad, vamos a obtener ya nosotros en un futuro, no les voy a decir a corto plazo, porque realmente es un trabajo arduo que hay que hacer a nivel nacional, llegamos a un mediano o largo plazo a que nuestras industrias van a tener agua utilizable sin necesidad de tratar. Entonces, ese sería como el objetivo final, una política de tratamiento de aguas que involucre a las industrias, que involucre al Estado. Entonces, nosotros sabemos que la reducción de la huella hídrica significa que vamos a consumir menos agua, pero si nosotros la reprocesamos, la tratamos, vamos a utilizarla, lo que he comentado en todo este webinar, de lo que es para usos de lavados, por ejemplo, en la industria alimenticia, el uso de riego en la industria de agroindustria. Ahí estaríamos, creo que ahí sería donde más impacto podemos tener, ¿verdad? No solo social, sino dentro del impacto económico. La podemos usar para nuestras actividades, no necesariamente porque yo no soy una industria, voy a utilizar agua, sino que también la puedo utilizar siendo una empresa que tengo un call center, porque puedo reutilizar el agua que tomo de desechos hasta que llegue el momento que ya necesito una recarga. Entonces ahí podemos utilizar las plantas de tratamiento. Entonces ahí es importante hasta para empresas de servicios. Entonces la idea es disminuir la huella hídrica y eso va a ser fundamental para ser sostenibles y la gestión responsable de recursos. Y la importancia vital que se nos olvida a todos, la protección de la salud humana. El agua contaminada representa riesgos para nuestra salud. Si no se trata adecuadamente, sabemos que nos pueden producir enfermedades, nos puede producir algún tipo de problemas, como por ejemplo, si van la cantidad no recomendable de metales pesados, puede haber problemas en las descargas y que estos sean utilizados para riego, ¿verdad? De verduras, hortalizas, nosotros las consumimos. Un crecimiento en arsénico, plomo, cadmio, que se está desechando. Las baterías de celular, las baterías de computadores, las laptops se están desechando. Casi nadie está tratando de reprocesarlas, ¿verdad? O de tratarlas como debería de ser. Y al final son elementos venenosos, tóxicos que nos generan ciertas enfermedades como cáncer, ¿verdad? Algún tipo de efectos congénitos en nuestra descendencia. Entonces que tenemos también que ponerle de disminución de lo que es el tema de las defensas de la persona, ¿verdad? Su sistema inmunológico. Todos esos llegan a dar en base a lo que es el no tratamiento de las aguas. Y recordemos que en industrias se utilizan ya muchos químicos muy específicos que sí generan algún tipo de contaminantes tóxicos. No es como el que produce mayores contaminantes biológicos es el humano, por el mismo tratamiento de los desechos orgánicos de alimentos y los desechos personales de cada persona. Y el tratamiento de las aguas industriales va a ayudar a garantizar que el agua utilizada en los procesos no contenga contaminantes perjudiciales que afecten la salud de la gente, los trabajadores y todas las comunidades secundarias. Y aquí regreso al tema que hablamos de la enfermedad que se dio a principio de año, de que hubo cierta contaminación y se detectó que fue por medio de un río y eso generó algunos problemitas de salud pública, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros podemos ir mejorando y donde el tratamiento de aguas es muy importante para poder llegar a lograr esa sostenibilidad económica, social y de medio ambiente. Y quiero dejarles, ya nos queda poco tiempo, creo que traté de ser lo más conciso en este tema. El tratamiento de aguas es esencial en las industrias.
al minimizar el impacto ambiental y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Entonces, por eso las plantas de tratamiento de agua son en sí importantísimas. En las- no podemos ir dejando como esa ha sido la normativa ambiental que hemos ido pasándola por temas de gastos. Y yo quería tocar este tema de gastos porque tenemos que visualizarlo como inversión. Al inicio el gasto, al inicio lo vemos como un dinero que mejor lo hubiéramos utilizado para verlo de otra forma, ¿verdad? Para utilizarlo, invertirlo en otra forma dentro de nuestra planta, dentro de nuestros procesos. Pero si no utilizamos ahorita el tema de plantas de tratamiento, eh, procesos de reciclaje, que nosotros también, valga ahí la publicidad en Bipren, también capacitamos estamos trabajando en la capacitación de reciclaje de primario, más que todo para que la gente se comience a educar para reciclar y ya las entidades correspondientes y legalmente tienen que hacerlo, ya lo puedan hacer de mejor forma y ellos le entran también, ¿verdad? O sea, yo creo que es un tema que tenemos que colaborar todos. Y como industrias tenemos que colaborar con mejorar la calidad de agua que se saca a los drenajes y consumir el menor número de galones de agua. Ahí es donde encontramos ya el equilibrio sostenible. Y al fin y al cabo, tal y como hemos visto, una industria sostenible debe desarrollar prácticas responsables y sostenibles que permitan minimizar su impacto negativo en el medio ambiente. Y por eso nosotros, como les comentando allá en DIPREN, nos hemos especializado en esto. Hemos ido avanzando en temas ambientales, primero que es importante la educación y la concientización, ¿verdad? De que es necesario, no es un gasto, es una inversión. Estamos agregando valor a nuestro producto. Si yo no exporto, no vendo fuera del país, no necesito alguna certificación internacional para poder vender fuera del país o poder que mi producto sea colocado otros mercados, pero si le estoy agregando valor, le estoy agregando nombre, le estoy agregando algo muy importante, como es el honor en las personas, le estamos agregando a nuestras industrias, a lo que es nuestras empresas, con ser responsablemente sostenibles, siempre obteniendo un beneficio económico, pero pensando en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, en Dipren hemos trabajado durante 12 años con experiencias y hemos ido desarrollando plantas de tratamiento eh, que ya se tienen que ir adecuando a las necesidades de cada persona, cada cliente. Y por eso es de que nosotros hemos generado plantas quitando la idea de las grandes piscinas, ¿verdad? De los grandes tambos que se hablan, a unas plantas de tamaño más compactas, que son más eficientes y que realmente están utilizando nuevas tecnologías que son innovadoras para poder nosotros lograr el resultado final, que es el agua bajo las normativas nacionales y que pueda ser reutilizada si la persona o el cliente lo requiere o pueda ser descargada socialmente responsable a los drenajes. Entonces, eso es lo que podemos nosotros colaborar, aportar en este webinar para que vayamos viendo el proceso de un tratamiento. Y aquí les dejo los datos de nuestra empresa. Estamos ubicados en el Distrito Miraflores y están nuestros correos y nuestros teléfonos. Y aquí algo muy importante, la sostenibilidad es el mejor activo en la industria y sociedad del futuro. O sea que ustedes están trabajando en el tema del tratamiento de aguas, están generando un activo grande para la industria y para la sociedad en el futuro cercano. Entonces, gracias ahí por su atención y espero que sea de guía y que les pueda ayudar
para poder mejorar y caminar hacia una industria socialmente responsable y sostenible. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta que quisieran compartir en el chat o pueden levantar su mano también. Eh, ¿Hay alguna pregunta? O todos entendieron o no entendieron, diríamos, cuando uno da clase, ¿verdad? Cuando nadie pregunta. sí, bueno, no veo ninguna pregunta en el chat. Solo Em, veo un comentario. si cualquier duda, le pueden escribir, ahí tienen su contacto, ¿verdad? Tienen el contacto del ingeniero, pueden compartir o contactarse con él directamente. Em, igualmente, pues muchas gracias a usted, ¿verdad, ingeniero, por su participación en el webinar y por el apoyo que le da a la Academia Ambiental. Estaremos compartiendo la presentación y la grabación del webinar en sí a nuestros participantes para que lo puedan repasar. Y si tienen alguna duda o consulta o si necesitan saber más sobre los servicios que ofrece la empresa, pueden ver su contacto para que puedan comunicarse con ellos. Nuevamente, muchas gracias a los participantes por su asistencia en esta actividad. Yo espero que tengan un excelente día y esperamos seguir contando con su asistencia en las siguientes actividades. Bueno, gracias, le agradezco mucho su participación y estamos a la orden. Cualquier consulta, estamos ahí disponibles y como les comento, en la sostenibilidad tenemos el mejor activo para el futuro. Gracias, ingeniero. Entonces voy a cerrar la sesión y pues que tengan un excelente día.